A las 3 de la madrugada me despertó el sonido del teléfono. Al contestar, escuché la voz de mi hijo. «Mamá, ábreme la puerta, hace mucho frío aquí afuera». Me quedé paralizada, porque mi hijo había muerto hace 2 años, pero de pronto el timbre de la puerta comenzó a sonar insistentemente. Cuando mi nuera miró por la mirilla, gritó con todas sus fuerzas, cayó al suelo temblando. Yo también me acerqué a mirar, y lo que vi después me dejó sin aliento. Yo soy Elena Montiel, una mujer mexicana de 64 años, que vive en una mansión amplia en las afueras de la ciudad junto a mi nuera, después de la muerte de mi hijo. Pensé que viviría el resto de mis días en soledad, hasta que una noche todo cambió para siempre. Me desperté sobresaltada en medio de la noche. No fue por una alarma, ni por el viento que soplaba afuera. Era el tono de llamada del teléfono. Ese tono lo había elegido exclusivamente para Edía, mi hijo. Pero ¿cómo podía ser? Edía se había ido hace 2 años, en un accidente espantoso que cada vez que recuerdo, siento que una parte de mí muere también. La habitación estaba completamente a oscuras, solo iluminada por el brillo azul tenue del celular en la mesita de noche. Entrecerré los ojos, tratando de ver con claridad. Las letras en la pantalla bailaban frente a mí. Edía, hijo querido. Sentí que me apretaban el pecho, el aire se me atascó en la garganta. Edía había muerto. Yo misma organicé su funeral. Lloré abrazando su foto hasta quedarme sin lágrimas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su nombre aparecía allí, y justo ahora? Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el celular al tratar de tomarlo. Deslicé el dedo por la pantalla, acepté la llamada. Me lo puse en el oído, conteniendo el aliento. Un segundo de silencio que pareció una eternidad. Luego, una voz sonó, grave, algo ronca, tan familiar que me partió el alma. «Mamá». Me quedé congelada. Era Edía. No podía haber duda. Esa voz la escuché miles de veces, cuando era niño, cuando creció, cuando se reía o me consolaba. Pero ahora, esa voz venía acompañada del viento helado y del castañeteo de dientes. «Ábreme la puerta, hace mucho frío aquí afuera». La llamada se cortó de golpe. La pantalla del celular se apagó, y yo me quedé sentada allí, en esa cama inmensa, con el cuerpo rígido. Un sudor frío me bajó por la nuca y recorrió la espalda. Me levanté tambaleando, sin encender la luz. Salí corriendo del cuarto y atravesé el pasillo largo y oscuro. Al final del pasillo estaba el cuarto de Valentina, mi nuera, la única persona que me quedaba después de que Edía se fue. Golpeé la puerta una y otra vez, con la voz quebrada. «Valentina, abre la puerta. Valentina». La puerta se abrió de golpe. Valentina estaba ahí, con el pelo revuelto, los ojos hinchados por el sueño y una expresión de molestia. «¿Mamá? ¿Qué pasa a esta hora?». Cruzó los brazos, mirándome como si estuviera exagerando. La tomé del brazo, jadeando, con la voz entrecortada. «Edía, me llamó. Dijo que está en la puerta, que tiene frío». Valentina frunció el ceño, dio un paso atrás y soltó mi brazo. Sus ojos mostraban un leve fastidio. «Otra vez tuvo una pesadilla, mamá», dijo con tono neutro. «Extraña mucho a Edía. Vuelva a la cama, no le dé más vueltas al asunto». Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. Quise explicarle que no era una alucinación, que había escuchado su voz, pero antes de que pudiera abrir la boca, otro sonido irrumpió y me dejó sin habla. El timbre de la puerta sonó largo, triste, y retumbó por toda la casa vacía. Valentina y yo nos quedamos paralizadas. Nos miramos sin decir nada. Su expresión soñolienta desapareció al instante, reemplazada por puro terror. Su rostro se volvió blanco, sus labios se movían como si intentara hablar, pero no salía ningún sonido. Susurró, con la voz temblorosa, casi inaudible: «No, eso no puede ser». Luego se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera ido de la habitación. No entendía qué estaba pasando, pero el miedo en Valentina me heló la sangre. «Valentina, ¿qué te pasa?», pregunté, pero ella no respondió. Retrocedió, apoyándose contra la pared, con la mirada clavada hacia las escaleras. «Déjame ver»,
dijo con voz entrecortada y salió corriendo escaleras abajo, hacia la oscuridad. Corrí tras ella, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que iba a estallar. Llegamos hasta la puerta principal. Valentina no encendió la luz del porche, solo pegó el ojo al mirilla, respirando agitadamente. Yo estaba detrás, sujetándole la manga, sin atreverme a decir una palabra. Pasó un segundo, y de pronto, Valentina soltó un grito desgarrador, como si acabara de ver lo más horrible del mundo. Cayó al suelo, golpeando la espalda contra la pared. Se cubrió la cabeza con las manos, temblando sin control. Antes de continuar, revisa si ya estás suscrito a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. ¡Valentina!, grité, arrodillándome junto a ella, intentando ayudarla a levantarse. Pero ella apartó mis manos y gritó entre sollozos: «No, no regreses, vete». Tenía los ojos bien abiertos, llenos de terror, como si estuviera mirando a un fantasma. Afuera, ese día, él ha vuelto para vengarse. Valentina lloraba desconsoladamente, diciendo frases sin sentido, la voz rota. Sus palabras me dejaron helada. No entendía nada, pero el horror en los ojos de Valentina no me dejaba quedarme quieta. Me levanté temblando, me acerqué a la puerta y pegué mi ojo a la mirilla. Miré hacia afuera, con el corazón a punto de estallar, preparándome para cualquier cosa. Pero no había nada. El patio delantero estaba vacío. Solo la luz amarilla del poste alumbraba los arbustos que crujían con el viento nocturno. Ni una sombra, ni una señal. Me giré, vi a Valentina todavía acurrucada en un rincón, abrazándose la cabeza, murmurando sin parar: «Él ha vuelto para vengarse». Intenté decirle que no había nadie afuera, que quizá nos habíamos asustado por nada, pero Valentina no parecía oírme. Me senté en el suelo, a unos pasos de ella, respirando hondo para calmarme, pero por dentro sentía una tormenta desatarse. Algo no estaba bien. Había algo en Valentina que yo nunca había visto antes. Me levanté, la tomé del brazo y la ayudé a volver a su habitación. Ella no se resistió, solo caminó como un cuerpo sin alma. La acosté, le puse la manta encima, pero sus ojos seguían perdidos, fijos en el techo. «Descansa, hija», le dije con la voz ronca. Pero al cerrar la puerta supe que nada estaba bien. A la mañana siguiente desperté con los ojos irritados y pesados. No había podido dormir en toda la noche. Bajé las escaleras arrastrando los pies. Valentina ya estaba en la cocina, sentada a la mesa, hojeando una revista de moda. Delante de ella, una taza de café humeante llenaba la habitación con su aroma intenso. Levantó la vista y me sonrió con dulzura, como si nada hubiera pasado la noche anterior. «¿Ya despertaste, mamá? Te preparé café, está en la mesa». Me quedé allí, mirando fijamente a Valentina. Su sonrisa era tan perfecta que daba miedo. Corrí la silla y me senté, pero no toqué la taza de café. «Valentina», hablé con voz ronca por la falta de sueño. «Anoche, ¿qué pasó? ¿Qué viste afuera de la puerta?» Valentina dejó la revista a un lado y suspiró. Inclinó la cabeza, mirándome con compasión. «Mamá, tal vez las dos estamos demasiado estresadas. Tú tuviste una pesadilla y yo me asusté por el timbre, me puse nerviosa también. Seguramente fue solo algún borracho que tocó el timbre por error. En esta zona eso es bastante normal». Se encogió de hombros, como si hablara de algo sin importancia. No respondí. La explicación de Valentina era demasiado fluida, demasiado lógica, pero no lograba calmar la inquietud que me arañaba por dentro. En los días siguientes, Valentina actuó como si nada hubiera pasado. Compró un ramo de margaritas blancas y lo colocó en la sala. Puso música suave de Mozart e incluso me invitó a ver álbumes viejos de fotos familiares. «Mire, mamá», sonrió, señalando una foto de Edía en la playa, con una sonrisa radiante. A él siempre le gustó el mar. ¿Se acuerda de ese día? Toda la familia asando pescado al aire libre. Su voz era suave, nostálgica, pero cada palabra suya era como una puñalada en mi corazón. Asentí.
Sonreí con torpeza, pero por dentro no dejaba de observar a Valentina. Empecé a notar pequeños detalles que antes no había visto. A veces le temblaban las manos al sostener la taza de té, aunque trataba de disimular dejando la taza rápidamente. Algunas noches, cuando no podía dormir, escuchaba sus pasos caminando sin parar por la habitación, como si ella tampoco pudiera conciliar el sueño. Y sus ojos, aunque siempre acompañados de una sonrisa, mostraban un brillo de inquietud, como si supiera que algo terrible estaba por pasar. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba imaginando todo? ¿El dolor de haber perdido a Edía me estaba volviendo paranoica, viendo conspiraciones por todos lados? Abrí el teléfono. Entré al historial de llamadas. El nombre, Edía Contrailleu, seguía allí, con una llamada registrada a las 3 de la mañana, con una duración exacta de 12 segundos. Toqué la pantalla. Intenté volver a llamar, como si eso pudiera hacerme escuchar otra vez la voz de mi hijo. Pero no hubo nada. Solo el silencio helado y el tono largo y desesperante. 3 días después de aquella noche espantosa, estaba en el jardín trasero podando los rosales que tanto le gustaban a Edía. De repente, el teléfono en el bolsillo del delantal vibró, haciéndome soltar las tijeras del susto. Me limpié las manos deprisa, el corazón latiéndome con fuerza. La pantalla se iluminó y casi dejé de respirar al ver el nombre. Edía Contrailleu. Presioné para contestar, llevé el teléfono al oído y contuve el aliento. Esta vez no hubo viento ni castañeteo de dientes. La voz al otro lado era tranquila, clara, sin interferencias. «Mamá, soy yo». Era Edía, no había duda, pero esta vez su voz no temblaba por el frío, sino que sonaba firme y segura. Caí sentada en la banca cercana. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. «Edía, hijo». Mi voz se quebró, no pude completar la frase. En mi cabeza, miles de preguntas se agolpaban. ¿Estás vivo? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde has estado estos 2 años? Pero no pude decir nada, solo sollozar entrecortadamente. «Mamá, estoy vivo», dijo Edía, como si pudiera leer mis pensamientos. «Te lo explicaré todo después. Mañana a las 9 de la mañana. ¿Puedes venir sola al café La Sombra, en las afueras de la ciudad?» La voz de mi hijo se endureció, con una cautela que nunca antes le había escuchado. «No dejes que Valentina se entere, bajo ninguna circunstancia». Luego la llamada se cortó, sin una palabra de despedida. Me quedé inmóvil en el jardín, con el teléfono aún apretado en la mano. El sol de la tarde iluminaba los rosales, haciendo que las espinas brillaran como pequeños cuchillos. Las palabras de Edía resonaban en mi cabeza. «No dejes que Valentina se entere». ¿Por qué? Valentina es su esposa, la que ha estado a mi lado durante estos 2 años, compartiendo el dolor de su pérdida. Pero entonces recordé la mirada de horror en sus ojos aquella noche, sus gritos y sus murmullos sobre venganza. Una corazonada helada despertó en mí. Hay algo sobre Valentina que no sé, y Edía intenta protegerme. Esa noche, Valentina regresó cargando bolsas de marcas lujosas. Entró a la sala con una sonrisa radiante, como si hubiese ganado la lotería. «Mamá, compré una bufanda hermosa, mire». Sacó una bufanda de seda color verde esmeralda, suave como el agua. «Creo que le quedaría perfecta, pruébesela», dijo con entusiasmo. Tomé la bufanda forzando una sonrisa. «Gracias, es muy linda». Fingí un bostezo largo, diciendo que estaba cansada y quería acostarme temprano. Valentina asintió, pero noté en su mirada un destello de sospecha, como si intentara leerme el pensamiento. A la mañana siguiente, me levanté cuando aún estaba oscuro. Elegí un vestido gris sencillo, no quería llamar la atención. Frente al espejo, observé mi rostro. Una mujer de 64 años, con arrugas marcadas y ojos cansados. Durante 2 años he vivido como una sombra, existiendo solo por los recuerdos de Edía y el consuelo de Valentina. Pero ahora, todo parecía desmoronarse. Me até el cabello, respiré hondo y traté de calmar el temblor en mis manos. Al bajar a la cocina, me sobresalté al ver a Valentina ahí, preparando una jarra de té de hierbas.
El aroma de manzanilla y menta llenaba el aire. Suave, pero me hizo estremecer. Ella levantó la vista y me sonrió como siempre. Se levantó temprano, mamá. Le hice un té, le ayudará a relajarse. Su voz era dulce, pero en su mirada había una chispa de escrutinio que no pude ignorar. Tomé la taza con manos temblorosas. Gracias, dije, intentando mantener la voz firme. Llevé la taza a los labios, fingí dar un sorbo, pero no dejé que ni una gota tocara mi lengua. Después de aquella noche aterradora, después de las palabras de Edía, ya no confiaba en nada que viniera de Valentina. Puse la taza sobre la mesa, forzando una sonrisa. Está muy rico, pero voy a tomarlo despacio. Aún está caliente. Valentina asintió y volvió a la jarra de té, pero noté cómo sus hombros se tensaban levemente, como si intentara ocultar una emoción. Me levanté y mentí, diciendo que tenía una cita con la señora Soto en el club de lectura. Iremos a la iglesia y luego almorzaremos juntas, dije con voz neutra, como si fuera un día cualquiera. Valentina no tardó en mostrarse atenta. ¿Quiere que la lleve? Es lejos y no es cómodo ir en taxi. Inclinó la cabeza, con una expresión de falsa preocupación. Mi corazón latía con fuerza, pero agité la mano con naturalidad. No, gracias, prefiero ir en taxi. Así puedo relajarme y mirar un poco la ciudad. Le sonreí, pero por dentro, lo único que quería era salir corriendo de esa casa. Tomé un taxi justo frente al portón de la mansión y con voz temblorosa le di la dirección del Café La Sombra. Durante todo el trayecto me acurruqué en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver más que las siluetas borrosas de la ciudad. En mi cabeza, la voz de Edía se repetía una y otra vez. Ve sola, no dejes que Valentina se entere, pase lo que pase. ¿Y si era una trampa? Una broma cruel de alguien que quería aprovecharse de mi dolor, pero esa voz, la certeza en cada palabra, no podía ser falsa. Apreté fuerte el bolso, sintiendo el teléfono en su interior, como si fuera el último hilo que aún me conectaba con mi hijo. El Café La Sombra estaba escondido en un callejón angosto. El letrero de madera, desteñido y manchado por la lluvia y el sol, apenas se distinguía. Empujé la puerta y una campanita sonó con un tintineo suave. Adentro, el ambiente era tenue, con un leve olor a café recién tostado y papel periódico viejo. Solo había unos pocos clientes mayores, sentados por aquí y por allá, en silencio, leyendo o tomando su café. Recorrí el lugar con la mirada, el corazón latiendo con fuerza, y entonces lo vi. En la esquina más alejada, junto a una ventana cubierta por enredaderas, un hombre estaba sentado de espaldas. Su figura, los hombros anchos pero delgados, el cabello oscuro y espeso cayéndole desordenado sobre la nuca, todo me resultaba dolorosamente familiar. Aunque era mucho más delgado que el Edía que yo recordaba, lo reconocí al instante. Era mi hijo. El corazón se me detuvo por un segundo, para luego latir con tanta fuerza que sentí que me iba a estallar. Me acerqué paso a paso, con la sensación de que si me apuraba, aquella imagen se disolvería como un sueño. A solo unos pasos, el hombre pareció percibir mi presencia. Giró lentamente la cabeza. Y sí, era él. El rostro de mi hijo lucía demacrado, la piel quemada por el sol, con ojeras profundas bajo los ojos. Tenía una pequeña cicatriz en la frente, algo que antes no estaba ahí y que me dolió ver. Pero sus ojos, esos ojos cálidos y brillantes, que siempre me miraban con amor incondicional, eran los de mi Edía. Antes de continuar, si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que ames o déjame unas palabras en los comentarios. Me encantaría escucharte. Ahora volvamos a la historia. Edía se levantó de golpe y la silla de madera rechinó bajo su peso. No pude aguantar más. Corrí hacia él, lo abracé con fuerza y rompí en llanto. Las lágrimas caían sin control, empapando su camisa vieja y gastada. Edía, tú, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahora vuelves? Dije entre sollozos, golpeándole suavemente la espalda, en parte reclamando, en parte desahogando el dolor. Le toqué la cara, los brazos, sintiendo el calor de su piel. Necesitaba asegurarme de que no era un fantasma. Era él, mi hijo de carne y hueso, de pie frente a mí. Edía me abrazó con fuerza. Los hombros le temblaban. Perdóname, mamá. Perdóname.
dijo con la voz quebrada. En su ropa olí el salitre del mar y un rastro de humo de leña, como si hubiera sobrevivido a días duros que yo ni siquiera podía imaginar. Nos quedamos así, abrazados en medio de aquel pequeño café, sin importar las miradas curiosas de los pocos clientes. En ese instante, el mundo se detuvo. Mi hijo había vuelto. Un milagro había ocurrido. Después de un largo rato, por fin nos soltamos. Edía me acercó una silla con la voz ronca. «Mamá, siéntate». Me senté sin soltarle la mano, como si al hacerlo, mi hijo fuera a desaparecer otra vez. Edía me miró con unos ojos llenos de amor, pero enseguida su expresión cambió a una seriedad casi dolorosa. «Mamá», dijo con voz grave, «tienes que estar tranquila. Me pasó algo horrible y necesito tu ayuda». El mesero se retiró, dejando frente a mí un vaso de jugo de naranja dorado. Edía respiró hondo, bajó la voz, casi hasta un susurro. «Mamá, ¿qué te contó Valentina sobre la noche en que desaparecí?» Su pregunta me hizo quedarme en silencio. Miré a los ojos de Edía y vi en ellos una mezcla de alerta y dolor. Tragué saliva, intentando ordenar los recuerdos, esos fragmentos rotos de 2 años de sufrimiento. «Valentina», empecé, con voz rasposa. Llorando me dijo que esa noche, en el yate, habías bebido mucho y te empeñaste en lanzarte al mar a nadar. Que te suplicó, trató de detenerte, pero no hiciste caso. Luego dijo que te vio desaparecer entre las olas. Las lágrimas me punzaban al recordar esa escena, aunque solo viví su relato. Dijo que fue impotente, que no pudo hacer nada para salvarte. Me detuve un momento. Respiré con un leve temblor. Después contraté un equipo de rescate. Gasté mucho dinero para buscarte por toda la zona. No podía creer que te había sido así. Pero pasaban los días y no encontraban nada. Valentina me abrazaba, lloraba conmigo y al final fue ella quien me pidió que me detuviera. Me dijo, «Él ya se fue, mamá. Yo lo vi hundirse con mis propios ojos. Tenemos que aceptarlo». Apreté los puños, las uñas clavándose en la piel. Tuve que organizar tu funeral, aunque no había cuerpo, y terminé creyendo que realmente ya no estabas. Edía permaneció en silencio mientras hablaba. Su mirada se ensombreció, como si cada palabra fuera una cuchillada directa al corazón. Luego apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Negó con la cabeza. Su voz temblaba de rabia. «Todo fue una mentira, mamá». Las palabras de Edía me cayeron como un rayo. Lo miré, la boca entreabierta, sin poder emitir un sonido. «¿Mentira?», susurré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Edía asintió, con el dolor marcado en los ojos. Respiró profundo, como reuniendo el valor para contar una historia que ni él mismo quería revivir. «Esa noche», comenzó, con voz grave y pausada, «fue la fiesta en el yate de Javier, mi mejor amigo. Todo era lujoso, la música, las risas, las luces reflejándose en el mar. Estaba feliz, mamá. Quería invitar a Valentina a la cubierta para ver los fuegos artificiales juntos, pero cuando regresé, ella ya no estaba». Se detuvo, bajando la mirada hacia la mesa, como reviviendo cada segundo. La busqué por todo el yate, desde la pista de baile hasta el bar, pero nada. Finalmente subí a la cubierta superior, la parte más solitaria, y escuché la voz de Valentina. Edía se inclinó hacia mí. Su voz se volvió más baja, tensa. Estaba hablando por teléfono, escondida detrás de una columna. No quería espiar, pero lo que decía me dejó helado. La póliza del seguro, esa vieja, un infarto repentino. Nadie sospechará nada. La voz de Edía se quebró. Agarró con fuerza el borde de la mesa como tratando de contener la ira. «Mamá, estaba hablando de ti, de cómo matarte para cobrar el seguro de vida». Sentí que la sangre se me congelaba. Miré a Edía, con la cabeza dando vueltas. «¿Matar a mamá?», repetí, con la voz temblorosa. Edía asintió, con una mirada dolorosa pero firme. Salí corriendo a enfrentarla. Al principio se asustó, lo negó todo, dijo que había escuchado mal.
Pero cuando le arranqué el teléfono, Valentina ya no pudo fingir más. Gritó, lo confesó todo. Edía siguió contando, con la voz quebrada por la emoción. Dijo que había perdido mucho dinero en la bolsa, que le debía a prestamistas del crimen organizado y que ya no tenía salida. Si no pagaba, la matarían. Y su plan era envenenarte para cobrar el seguro de vida que estaba a tu nombre. Dijo que, sin ese dinero, la que iba a morir era ella. Hizo una pausa, respiró hondo. Le dije que me divorciaría de inmediato. Le dije que te protegería a toda costa, hiciera lo que hiciera. Me quedé ahí sentada, helada por completo. Cada palabra de Edía era como una puñalada directa al corazón. ¿Valentina? La muchacha que yo consideraba una hija, que estuvo a mi lado, que me secó las lágrimas. ¿Había planeado matarme? Quería gritar, quería negarlo, pero la mirada de Edía, la sinceridad en su voz, no dejaban espacio para la duda. Y entonces, continuó Edía, con la voz más baja, como si estuviera reviviendo una pesadilla. Esa frase lo cambió todo. Valentina se volvió completamente loca. Gritaba, me rogaba que no la destruyera. Empezamos a forcejear en la cubierta del barco. Me di la vuelta, dispuesta a irme para llamar a la policía. Pero entonces, sentí una fuerza muy fuerte desde atrás. Me empujó mamá. Con todas sus fuerzas, me empujó por la barandilla. Me tapé la boca. Las lágrimas me brotaron sin control. Edía, susurré, pero ella negó con la cabeza, indicándome que siguiera escuchando. Lo último que recuerdo fue el golpe helado del agua. Vi a Valentina de pie en la cubierta, mirándome desde arriba con una mirada vacía, sin un grito de ayuda, sin un rastro de arrepentimiento. Luego se dio la vuelta y se fue, como si yo nunca hubiera existido. Me llevé la mano al pecho, sentí que el corazón se me oprimía. La imagen de Edía cayendo al mar, sola en la oscuridad, me destrozaba. ¿Cómo sobreviviste?, pregunté, con la voz temblorosa. Edía sonrió con tristeza. No lo sé con certeza, mamá. Las olas me arrastraron hasta unas rocas cerca de la orilla. Me golpeé la cabeza contra una piedra sumergida y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una cabañita junto al mar. Una pareja de pescadores mayores, don Marco y doña Isabela, me encontraron y me salvaron. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Pero no recordaba nada, mamá. No sabía quién era, ni de dónde venía. Durante 2 años viví con ellos. Salía a pescar con don Marco, como si fuera otra persona completamente diferente. Le tomé la mano a Edía. Sentí las durezas en su piel, señales de 2 años de trabajo duro. Y entonces, ¿cómo lo recordaste todo?, pregunté, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Unas semanas atrás, contó Edía, yo estaba en el barco del señor Marco cuando vi pasar un yate. Hubo algo en esa escena, las luces, el sonido de las olas, que hizo que todos los recuerdos volvieran de golpe. La escena en la cubierta, la voz de Valentina, el empujón, todo apareció con claridad. Supe que tenía que buscarte, tenía que advertirte. Me miró con una expresión llena de determinación. Mamá, Valentina no solo me hizo daño, ella todavía está planeando hacerte daño a ti. Las palabras de Edía me helaron la sangre. Pensé en Valentina, en su sonrisa falsa, en la manera en que me miraba con desconfianza. Recordé la noche en que sonó el timbre, el pánico de Valentina al mirar por la mirilla. Ahora lo entendía. No le temía a los fantasmas. Le temía a que sus crímenes regresaran para cobrar factura. El dolor y la rabia ardían dentro de mí como una llama silenciosa, pero me obligué a mantener la calma, a escuchar lo que mi hijo tenía que decir. Edía me miró directo a los ojos. Su mirada era fría, llena de preocupación. Mamá, dijo con voz firme, el plan original de ella, hace 2 años, era envenenarte. Piensa bien, en los últimos meses, ¿ha habido algo que hayas comido o bebido que solo Valentina haya preparado? La pregunta de Edía fue como un rayo. Me quedé en shock, negué con la cabeza por reflejo y respondí en voz baja. No, siempre he sido la que cocina en casa. Ella solo ayuda con cosas pequeñas.
Pero entonces me detuve. Una imagen cruzó mi mente, nítida como un rayo de sol entre la niebla, la tetera de cada noche. «Espera», dije con la voz temblorosa, «hay una cosa. Hace como 2 meses, todas las noches ella me prepara una tetera de manzanilla. Dice que como me cuesta dormir, eso me ayudaría». Edía se inclinó hacia adelante, entornando los ojos como si acabara de descubrir una pista clave. «¿Y cómo te has sentido después de tomarla?», preguntó con voz baja pero tensa. Tragué saliva, tratando de recordar. Me siento más cansada, agotada. A la mañana siguiente, la cabeza me zumba, me cuesta mucho concentrarme. Pensé que era por el efecto del té o por la edad. Me detuve y otro recuerdo emergió, haciéndome un nudo en el pecho. Y también se me cae más el cabello al bañarme. El doctor dijo que era por la edad, pero... Edía me interrumpió, con voz casi gruñida. «No es la edad, mamá. Ella te está envenenando, poco a poco, para que nadie sospeche». Sus palabras fueron como un cuchillo, frío y certero, clavándose directo en mi corazón. Miré a Edía, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La idea de que Valentina, esa chica a la que consideré una hija, en quien confié ciegamente, me estuviera envenenando en silencio, me dejaba sin aliento. Edía sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un pequeño frasco de vidrio, del tipo que se usa para gotas oftálmicas, ya limpio. Lo colocó en la palma de mi mano con la mirada firme. «Esta noche, y todas las noches siguientes, tienes que actuar bien», dijo con voz baja pero decidida. «Recibe el té, dile que está rico, pero no tomes ni una gota». Me tomó la mano, dando instrucciones claras. «Busca un momento para desecharlo. En el fregadero, en la maceta del balcón, donde sea que nadie te vea. Pero antes de tirarlo, tienes que guardar un poco en este frasco. Necesitamos pruebas». Apreté el frasco pequeño, sintiendo el vidrio helado en la palma de mi mano. Era diminuto, pero pesaba como si llevara el destino de mi hijo y el mío. Asentí con la cabeza sin decir nada, pero dentro de mí se formaba una decisión fría. Haría lo que Edía me dijo. Iba a desenmascarar a Valentina, por doloroso que fuera. La conversación terminó. Edía pagó la cuenta y se fue con prisa, pidiéndome que me quedara 15 minutos más para evitar cruzarme con alguien conocido. Me quedé ahí, mirando el vaso de jugo de naranja frente a mí, pero no podía beber. Cada sonido en el café, el tintinear de un vaso, el murmullo de un cliente, me hacía sobresaltarme. Me sentía como un animal acorralado, tratando de mantener la calma en su jaula. Al volver a casa, la mansión familiar me pareció una jaula dorada llena de trampas. Empujé la puerta y entré, esforzándome por mantener el rostro sereno. Valentina estaba en la sala, sentada en el sofá con una copa de vino tinto en la mano, y su mirada pasó por encima de mí. «¿La pasó bien, mamá?», preguntó, con una sonrisa radiante pero helada. Asentí, contestando con indiferencia. «Sí, muy bien, hija». Me encontré con doña Soto, hablamos un rato y terminé algo cansada. Me di la vuelta, evitando su mirada, sintiendo los vellos de la nuca erizarse. Esa noche, mi corazón latía con fuerza cuando Valentina entró a la sala con una taza de porcelana blanca humeante en las manos. El suave aroma a manzanilla, que antes me relajaba, ahora olía a muerte. «Aquí está su té, mamá», dijo colocando la taza frente a mí con una sonrisa perfecta. La tomé, tratando de que no se notara el temblor de mis manos. «Gracias, hija», dije, acercando la taza a los labios y fingiendo un sorbo. Sonreí con voz suave. «Siempre haces el mejor té». Valentina asintió, volvió al sofá y encendió un programa de moda en la televisión. La miré de reojo. Parecía concentrada en la pantalla, pero yo sabía que no podía confiarme. «Voy por mis lentes al despacho», dije, levantándome con la taza en la mano. Valentina solo asintió, sin mirarme. Caminé rápido hacia la cocina, el corazón a punto de salirme del pecho. Mis manos temblaban mientras abría el frasco pequeño, vertiendo con cuidado un poco del té dentro. El aroma a manzanilla se intensificó al inclinar la taza, y un escalofrío me recorrió. Tiré el resto del té por el fregadero y abrí el grifo con fuerza para borrar cualquier rastro.
Escondí el frasco en el fondo del bolsillo del batín, colgándolo luego en el vestidor, un lugar que Valentina rara vez visitaba. Al volver a la sala, me senté fingiendo cansancio. La edad ya me está afectando, hija. La vista me falla bastante, dije, forzando una sonrisa. Valentina me miró con un destello de desconcierto, pero pronto sonrió de nuevo. Descanse, mamá, no trasnoché tanto. Su voz era dulce, pero yo sentía la falsedad en cada palabra. Esa noche me acosté en la cama con los ojos abiertos mirando al techo. El frasco de vidrio pesaba en mi mente como una losa. A la mañana siguiente, al bajar las escaleras, Valentina ya estaba en la cocina preparando el desayuno. El olor a pan tostado y café llenaba el ambiente, pero a mí solo me daba escalofríos. Ella levantó la vista, con su sonrisa resplandeciente de siempre. ¿Ya despertó, mamá? ¿Durmió mejor anoche? ¿Le hizo bien mi té? Su voz era suave, atenta, pero detecté un matiz inquisitivo en su mirada. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, dormí como un tronco. Tu té realmente funciona. La mentira salió con facilidad, pero mi corazón latía con fuerza, como si temiera que Valentina pudiera leerme el alma. Desayunamos juntas, pero yo apenas probé un pedazo de pan, con la excusa de que me dolía el estómago. Valentina asintió, pero noté que me observaba de reojo, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Mamá, acuérdese de tomar sus vitaminas, dijo con voz dulce. Asentí, pero por dentro me prometí no tocar nada que ella hubiera preparado. Después del desayuno, fingí que necesitaba ir al supermercado por productos frescos. Antes de salir de casa, entré al vestidor, envolví con cuidado el frasco de vidrio en un pañuelo de seda y lo escondí en el fondo de mi bolso. El frío del vidrio me recordó el peso de la responsabilidad que cargaba. Quedé de verme con Edía en el estacionamiento subterráneo del supermercado, un lugar lleno de gente, pero donde nadie se fija en nadie. Cuando el taxi se detuvo, bajé con el corazón acelerado, sintiéndome como una espía en una película de suspenso. Miré a mi alrededor, el corazón latiendo con fuerza, y vi la vieja camioneta de Edía estacionada en una esquina apartada. Mi hijo estaba en el asiento del conductor, su mirada aguda escaneando el lugar como si esperara un peligro inminente. Abrí rápido la puerta y me senté en el asiento del copiloto. Sin decir una palabra, saqué el pañuelo de seda y se lo entregué a Edía. Él lo desenvolvió con cuidado, miró el frasquito en sus manos y su expresión se endureció. «Lo hiciste muy bien, mamá», dijo en voz baja pero firme. «Sigue igual que hasta ahora, mantente a salvo, te avisaré en cuanto tenga los resultados». Hizo una pausa y me miró con preocupación. «Si puedes, trata de conseguir otra muestra mañana. Cuanta más evidencia tengamos, mejor». Asentí, sintiendo una determinación fría surgir dentro de mí. «Voy a lograrlo», respondí, con más firmeza de la que esperaba. Edía me tomó la mano. Sus manos, ásperas por el trabajo duro, estaban cálidas y me transmitieron fuerza. «Confío en usted, mamá», susurró, y por un momento sentí que éramos uno solo, madre e hijo, enfrentando la oscuridad que nos rodeaba. Los 3 días siguientes se sintieron como 3 siglos. Cada noche repetía mi acto. Recibía la taza de té que me ofrecía Valentina, fingía dar un sorbo, elogiaba su sabor y luego buscaba cómo deshacerme de ella. Una noche, vertí el té en la maceta del balcón, viendo las gotas desaparecer en la tierra como si enterrara un secreto horrible. Otra noche, lo arrojé en el lavabo del baño, abriendo la llave con fuerza para borrar cualquier rastro. Cada vez que lo hacía, el corazón me latía con fuerza, temiendo que Valentina apareciera de repente y descubriera todo. Valentina parecía cada vez más impaciente. Empezó a hacer preguntas raras, como si estuviera tanteando el terreno. «¿Se siente rara, mamá? Últimamente la veo un poco cansada», decía mientras me observaba. Respondía vagamente. «Sí, será la edad, que ya me canso más». Pero notaba en su mirada un cambio, como si no quedara satisfecha con mi respuesta. Una vez me preguntó, «¿La comida le sabe bien? He notado que casi no come». Le sonreí y le dije que estaba a dieta, pero por dentro sabía que ya sospechaba algo. La tarde del tercer día,
Estaba regando las plantas del porche, tratando de mantener mis manos firmes. El celular vibró en mi bolsillo, haciéndome dar un salto y derramar un poco de agua al suelo. Me sequé las manos rápido y contesté. Era Edía. Mamá. Su voz sonaba urgente pero serena. Ya tengo los resultados. Necesito verla ahora, en el mismo lugar de siempre. No pregunté nada. Solo asentí, aunque él no podía verme. Dije que saldría a comprar vitaminas. Me puse un abrigo grueso para esconder el segundo frasco que había conseguido la noche anterior. En el estacionamiento, volví a subirme a la camioneta de Edía. Esta vez, mi hijo no dijo nada. Solo me entregó en silencio una hoja tamaño carta doblada en 4. La abrí con las manos temblorosas. Era un resultado de análisis de un laboratorio privado. No entendía los términos químicos largos, pero mis ojos se clavaron en una palabra rodeada con bolígrafo rojo. Arsénico. Debajo, una nota escrita a mano me heló la sangre. Concentración baja. No causa muerte inmediata, pero se acumula en el cuerpo y conduce a insuficiencia hepática, renal y muerte en unos meses. Método extremadamente sofisticado. La hoja se deslizó de mis manos y cayó al suelo del auto. Me tapé la boca, conteniendo un sollozo. Así que era cierto. Ya no era sospecha ni intuición. Era la prueba de un plan de asesinato a sangre fría. Valentina, la joven que alguna vez amé y consideré familia, me estaba envenenando en silencio, gota a gota, día tras día. Pensé en las tazas de té de manzanilla, en su sonrisa falsa, y sentí una oleada de rabia mezclada con dolor subirme por el pecho. Edía tomó mi mano. La suya era cálida y firme. Mamá, dijo, con voz baja pero decidida, ya tenemos la prueba de que ella quiere matarte. Pero para reabrir el caso de hace 2 años, necesitamos más. Necesitamos un experto. Lo miré a los ojos. El shock dio paso a una determinación fría. Respiré hondo y respondí con firmeza. Conozco a alguien, Emilio Rivas. Fue jefe de policía, amigo de tu padre. Ahora tiene una agencia de detectives privados. Le debe un favor a nuestra familia. Hace años, tu papá le salvó la vida durante un asalto a un banco. Al día siguiente, llamé a Emilio Rivas. Su voz respondió al segundo tono, grave, calmada, pero con esa agudeza de quien ha lidiado con criminales. Señora Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Qué la hace llamarme tan temprano? Tomé aire, tratando de sonar serena. Emilio, es un asunto familiar delicado. Necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos hoy? No le conté todo por teléfono, solo lo justo para que entendiera la gravedad del asunto. Emilio aceptó de inmediato, citándome en una fonda escondida en el centro histórico, lejos del bullicio. Fui sola, con un abrigo largo que ocultara mi ansiedad. El lugar era pequeño, con paredes manchadas y olor a aceite viejo. Me sentí como si entrara a otro mundo. Emilio ya estaba ahí, su cabello entrecano, su mirada afilada como una navaja. Se levantó, me dio la mano, pero no sonrió. Señora Elena, no se ve bien. ¿Qué está pasando? Fue directo al grano. Saqué el resultado del examen de arsénico del bolso y lo puse sobre la mesa. Emilio, sospecho que mi nuera, Valentina, me está envenenando y creo que está relacionada con la muerte de Edía hace 2 años. Omití que Edía estaba vivo. Solo mencioné que los signos recientes me hacían dudar que el accidente de mi hijo fuera tan simple. Le hablé del té de manzanilla, del cansancio extraño, del miedo creciente dentro de mí. Emilio escuchó en silencio, sin interrumpirme. Miró la hoja, luego me miró a mí, con una mirada tan penetrante que sentí que leía mi alma. Señora Elena, aceptaré este caso. Denme una semana. Al volver a casa, seguí con mi acto, pero ahora estaba más alerta que nunca. No solo con las tazas de té de cada noche, empecé a fijarme en todo. Solo comía lo que yo misma cocinaba de principio a fin. Revisaba con cuidado cada ingrediente. Solo tomaba agua embotellada. Yo misma abría la tapa, aunque eso me hiciera sentir una paranoica. Pero después de lo que contó Edía, después de ese resultado del laboratorio, no podía correr ningún riesgo. Valentina parecía notar mi cambio. Un día, preparó un plato de ensalada de frutas que se veía delicioso
lleno de piña, mango y fresas frescas. «Mamá, pruebe esto. Acabo de aprender la receta. Es buenísima para la salud», dijo ella, con una sonrisa radiante. Yo le sonreí, tomé un pedazo de piña y lo llevé a mi boca. Pero cuando ella se dio la vuelta para ir por agua, lo escupí en una servilleta y lo tiré al bote de basura. El corazón me latía con fuerza, temiendo que ella regresara y me descubriera. «Está riquísimo, hija», dije, tratando de sonar natural. Valentina asintió, pero vi cómo su mirada pasaba sobre mí, como si intentara leer mis pensamientos. Una semana pasó tan lenta como un siglo. Valentina estaba cada vez más irritable e insegura. Hacía llamadas en secreto en su habitación, con un tono apurado y en voz baja. Una vez, al pasar por ahí por casualidad, colgó de golpe y sonrió forzadamente. «Era solo una amiga, mamá. Cosas del trabajo». Pero yo sabía que escondía algo. La falsedad en la sonrisa de Valentina ahora era tan evidente como la luz del día, y me preguntaba por qué antes no lo vi. Exactamente una semana después, Emilio me llamó. Su voz era seria, casi fría. «Señora Elena, tengo lo que usted necesita. Venga a mi oficina, pero no venga sola. Traiga a alguien en quien confíe plenamente». Entendí lo que quería decir. Me comuniqué en secreto con Edía y acordamos encontrarnos cerca de la oficina del detective. Al verla bajar de su vieja camioneta, corrí a abrazarla, con las lágrimas a punto de salir. «Tengo mucho miedo, Edía», le susurré. Ella me apretó los hombros, con voz firme. «No estás sola, mamá. Estoy aquí». La oficina de Emilio Rivas estaba en el segundo piso de un edificio viejo, lleno de papeles y con un leve olor a cigarro. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con la mirada afilada, recorriéndonos a mí y a Edía. Al ver a Edía, solo frunció un poco el ceño por un segundo y luego asintió, como si ya hubiera adivinado parte de la historia. No preguntó nada más, simplemente colocó un sobre marrón y grueso sobre la mesa. «Aquí están los resultados del seguimiento a Valentina durante la última semana», dijo con voz grave. Edía abrió el sobre. Su mano temblaba un poco. Adentro había un montón de fotos tomadas desde lejos, pero muy claras. En la primera, Valentina iba manejando hacia un barrio marginal en las afueras, con callejones sucios llenos de basura. En las siguientes, ella se reunía a escondidas con un hombre de aspecto rudo, con una chaqueta rota. Valentina le entregaba un fajo de billetes y el hombre le daba un pequeño paquete de polvo blanco que él guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Me tapé la boca, sentí el pecho apretado como si me faltara el aire, pero lo más horrible aún estaba por venir. Emilio colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y presionó el botón de reproducir. Se oyó un zumbido y luego una voz masculina, áspera, dijo: «El arsénico está carísimo últimamente. Es un producto raro. Dame más dinero». La voz de Valentina respondió tan afilada como una cuchilla: «¿Cree que imprimo billetes o qué? Espere a que cobre el seguro de vida de esa vieja». El hombre soltó una carcajada burlona. «¿Y por qué no lo haces más rápido? ¿Para qué alargarlo tanto?». Valentina contestó con una frialdad calculadora: «¡Qué bruto eres! Hace 2 años se murió el hijo de esa señora. Si la mataba justo después, lo raro habría sido que la policía no sospechara de mí. Tenía que esperar. Tenía que dejar que todo se calmara». La grabación terminó. La habitación quedó en silencio. Sentí como si me hubieran vaciado el aire del pecho. Todas mis sospechas, ahora confirmadas con las palabras más crueles. Edía apretó los puños, las venas saltadas en el dorso de sus manos. La miré y vi la furia en sus ojos, pero también el dolor de alguien traicionado por la persona que alguna vez amó. Emilio rompió el silencio, su voz tranquila pero afilada. «La prueba del envenenamiento ya es contundente, pero para acusarla de intento de homicidio contra su hijo aún nos falta una pieza». Asentí, sintiendo como una determinación helada se apoderaba de mí. «Vamos a encontrar esa pieza», dije con firmeza. «Haré lo que sea, pero Valentina no se va a salir con la suya». Salimos de la oficina de Emilio y nos adentramos en una calle bulliciosa. Sentadas en la vieja camioneta de Edía,
Ninguna de las dos dijo una palabra. De pronto, Edía apretó el volante con fuerza y luego lo golpeó con el puño. El estruendo me hizo saltar. ¡Maldita sea!, gritó con la voz ronca por la rabia y la impotencia. ¿Cómo demonios vamos a probar lo que pasó en la cubierta del barco? Solo estábamos ella, yo y el maldito mar. Mi palabra no puede contra la suya sin pruebas. La miré, sus ojos enrojecidos no solo por la furia, sino por el dolor de haber sido traicionada. Quise decir algo para consolarla, pero la garganta se me cerró. Le puse la mano en el hombro y susurré: «Vamos a encontrar la manera, Edía, te lo prometo». Pero por dentro también estaba luchando contra la desesperanza. Ya teníamos la prueba del arsénico, las conversaciones secretas de Valentina, pero para demostrar que empujó a Edía al mar, necesitábamos algo más concreto, más fuerte. Manejamos sin rumbo, solo para que la mente no nos estallara. Las calles conocidas de la ciudad pasaban junto a la ventana, pero yo no veía más que el rostro frío de Valentina en mi memoria. De repente, Edía frenó de golpe al costado del camino. Las llantas chillaron y casi me golpeó contra el tablero. Se irguió, con los ojos bien abiertos, iluminados. «El dron», soltó, emocionada. Me quedé perpleja, sin entender. «¿Dron? ¿De qué estás hablando?» Edía se volvió hacia mí, con una expresión como si acabara de ver una luz al final del túnel. «Sí, mamá, la fiesta de Javier en el yate. Él contrató a un equipo profesional para grabar todo el evento. Usaban sobre todo un dron para captar tomas aéreas del barco en el mar. Lo recuerdo bien. Estuvo sobrevolando toda la noche. Hablaba rápido, como si temiera que la idea se le escapara. Si el dron grabó la cubierta, tal vez captó el momento en que ella me empujó». Una chispa de esperanza se encendió en mi interior, pero venía acompañada de miedo. ¿De verdad existía un video así? Y si existía, ¿sería lo suficientemente claro como para servir de prueba? Tomé la mano de Edía, con la voz temblorosa. ¿Estás segura? Si logramos encontrarlo. Edía asintió, con los ojos encendidos. Sí, mamá, tenemos que intentarlo. Edía sacó su celular de inmediato y marcó el número de Javier, su mejor amigo, el que organizó aquella fatídica fiesta. Del otro lado, la voz de Javier sonó llena de asombro. «¿Edía? Dios mío, ¿eres tú de verdad?» Edía no dio muchas explicaciones, solo fue directa. «Javier, necesito verte ahora mismo. Es algo de vida o muerte. Estoy yendo a tu casa». Javier no preguntó más, solo dijo: «Está bien, te espero». La casa de Javier era una residencia moderna, con grandes paredes de cristal y una decoración elegante. Apenas estacionamos, él salió corriendo por la puerta con el rostro pálido. Abrazó a Edía con fuerza. Su voz temblaba. «Dios mío, pensé que... no puedo creer que sigas viva». Edía le dio una palmada en el hombro, pero su mirada era seria. «Te contaré después, Javier, pero ahora necesito tu ayuda. Esto es más importante que cualquier otra cosa». En la sala, Edía le resumió la historia. Valentina, el empujón en el yate, el plan para envenenarme. Javier se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que escuchaba. Cuando Edía mencionó el flycam, Javier se dio un golpe en la frente, como si de pronto recordara algo. «¡Claro, el flycam!». Se puso de pie de un salto, la voz acelerada. Después del accidente, todos estaban en shock. La fiesta se canceló de inmediato. Yo ya había pagado al equipo de grabación, pero nunca les pedí que editaran ni que revisaran el material. Era demasiado doloroso. Creo que aún tengo los archivos originales. Javier nos llevó a su estudio, donde tenía un sistema de computadoras moderno y una estantería llena de discos duros externos. Se puso a revolverlos, uno por uno, murmurando: «Por suerte tengo la costumbre de respaldarlo todo. Déjenme buscar». Yo me senté, con el corazón latiendo con fuerza, las manos apretando el borde de la silla. Edía se quedó detrás de Javier sin apartar la vista de la pantalla. Cada vez que conectaba un disco nuevo era como si contuviéramos la respiración. Finalmente, Javier exclamó: «Aquí está, yate, material sin editar». Conectó el disco a la computadora y aparecieron decenas de archivos de video en la pantalla. Empezamos a ver uno por uno. Cada segundo parecía durar una eternidad.
Las imágenes de la fiesta de hace 2 años revivían. Risas, música, rostros felices. Me vi brindando con Edía, con una gran sonrisa en su cara. Un dolor punzante me atravesó el pecho, como si una navaja reabriera una herida vieja. Después de casi 1 hora, cuando ya empezaba a perder la esperanza, Edía señaló la pantalla. «Detente, retrocede un poco». Su voz era tensa, cargada de esperanza. Javier retrocedió el video y lo vimos. Una toma desde el Flycam, bien alta, mostrando todo el yate sobre el mar brillante. La cámara giró lentamente hacia la cubierta superior, la zona con menos luces, y entonces lo vimos con claridad. 2 figuras pequeñas discutiendo acaloradamente. Aunque no había sonido, sus movimientos eran tan claros como la luz del día. La figura del hombre se dio la vuelta, y la figura de la mujer se lanzó de repente, empujándolo con ambas manos. La silueta del hombre cayó al mar, dejando una estela blanca sobre la superficie. El dron seguía flotando, grabando cómo la mujer se quedó mirando el agua durante unos segundos, sin gritar, sin pedir ayuda. Luego, con total calma, se acomodó el cabello, se dio la vuelta y entró caminando con tranquilidad, fundiéndose con las luces y la música de la fiesta. La sala estaba en silencio absoluto. Javier balbuceó con la voz temblorosa. «No lo puedo creer, es... Valentina». Se volvió hacia Edía, con los ojos abiertos de par en par por el impacto. Edía se recostó en la silla y soltó un largo suspiro, como si se hubiera quitado un peso de encima. «La pieza final», dijo con voz ronca. «La más importante. Ya la tenemos». Me tapé la boca y las lágrimas me brotaron. Ver a Valentina empujar a Edía al mar, su mirada helada, fue como una puñalada directa al corazón. Apreté la mano de Edía y sentí cómo la suya se tensaba. «Lo logramos, mamá», susurró con los ojos brillando de determinación. Asentí, con la voz entrecortada. «Ella va a pagar por esto». A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de alivio y tensión. Hoy era el día en que Edía, Javier y yo iríamos juntos a la comisaría central. El señor Rivas ya nos esperaba allí, con un viejo portafolio de cuero que contenía todos los documentos que había recopilado. Al verlo, con su cabello entrecano y esa mirada aguda, sentí un rayo de esperanza. Nos condujeron a la oficina del inspector jefe, el señor Ricardo Morales, un hombre de mediana edad con expresión seria y ojos llenos de escepticismo. Cuando empezamos a relatar la historia, se quedó inmóvil, con las manos entrelazadas y el rostro imperturbable. ¿Una persona que murió hace 2 años de repente aparece viva y acusa a su esposa de intento de asesinato?», dijo con voz grave, casi sarcástica. «Suena como una novela barata». Sentí la sangre subir al rostro, pero Edía me apretó la mano debajo de la mesa, indicándome que mantuviera la calma. Se levantó y habló con firmeza. «Señor, no venimos con simples palabras, tenemos pruebas». Entonces comenzamos a presentar todo lo que habíamos reunido. Primero, el análisis de arsénico, con la palabra arsénico rodeada en rojo. El señor Morales frunció el ceño y tomó el papel para examinarlo con detalle. Luego, el señor Rivas entregó un fajo de fotos de Valentina reuniéndose con un traficante de venenos, junto con un audio escalofriante donde ella admitía que retrasó mi muerte para no levantar sospechas. Cada palabra de Valentina en esa grabación fue como una cuchillada, haciéndome temblar de rabia y dolor. Pero el golpe final llegó cuando Edía conectó el disco duro al computador del inspector y reprodujo el video del dron. La sala quedó completamente en silencio. Todos contenían la respiración, con los ojos fijos en la pantalla. La imagen de Valentina empujando a Edía al mar, su mirada fría al observar el agua y luego su tranquilidad al darse la vuelta y alejarse, aparecía con total claridad. Cuando terminó el video, el inspector Morales se recostó en la silla con el rostro endurecido. Nos miró a Edía y a mí, y con voz grave, sin rastro de duda, dijo: «Señora Montiel, lamentamos lo que ha tenido que vivir. Procederemos a arrestar a la señora Valentina de inmediato». Respiré hondo, sintiendo cómo el pecho se me aligeraba, pero sabía que aún no había terminado. Miré al inspector Morales y le dije con firmeza: «Señor, quiero volver a casa antes de que ustedes lleguen. Quiero estar ahí para verla caer». Morales asintió, pero puso una condición.
Debe quedarse en la habitación y no intervenir. Acepté, aunque por dentro solo deseaba enfrentarme a Valentina, mirarla a los ojos cuando todo saliera a la luz. Edía se quedó en la comisaría para presentar su declaración oficial, mientras yo tomaba un taxi de regreso a casa, con el corazón latiéndome con fuerza durante todo el trayecto. La mansión estaba extrañamente silenciosa cuando entré. Valentina estaba sentada en la sala, pintándose las uñas de un rojo intenso, y la luz del candelabro hacía que sus uñas brillaran como si estuvieran cubiertas de sangre. Al verme, levantó la cabeza y con tono molesto dijo: «¿Dónde ha estado toda la mañana, mamá? Últimamente sale mucho». No respondí, simplemente subí las escaleras en silencio, sintiendo su mirada clavarse en mí como una hoja helada. Entré a mi habitación, me paré junto a la ventana y miré hacia el patio delantero. 1 hora después, el timbre sonó, agudo y firme. Escuché los pasos de Valentina dirigiéndose a la puerta y su voz chillona: «¿A quién buscan?». Luego, silencio. La voz del inspector Morales se escuchó clara y solemne: «Valentina Rojas queda detenida bajo sospecha de envenenar a la señora Elena Montiel e intento de homicidio contra el señor Edía Montiel». Un grito desgarrador rompió el aire. Se oyeron muebles cayendo, forcejeos. Valentina gritaba, su voz desbordada por el pánico: «¡Están locos! ¡Mi esposo está muerto! ¡Esa vieja me está calumniando!». Salí de la habitación, me paré al borde de la escalera y miré hacia abajo. 2 mujeres policías sujetaban a Valentina por los brazos. Su cabello estaba revuelto y el maquillaje corrido por las lágrimas. Al verme, sus ojos se encendieron con furia. «Usted», gritó señalándome, «todo esto es obra suya, ¿verdad? Usted quiere destruirme». Me quedé allí, sin decir nada, solo la miré con frialdad. El inspector Morales hizo una señal, un oficial encendió una tableta y el video del dron comenzó a reproducirse en la sala. Se veía claramente a Valentina empujando a Edía al mar. No había forma de negarlo. Toda la energía de Valentina pareció desvanecerse. Se desplomó en el suelo, las piernas sin fuerza. Sus gritos se convirtieron en sollozos desesperados. «No, no puede ser», murmuraba, abrazándose la cabeza, como queriendo huir de su propio crimen. Justo cuando le pusieron las esposas a Valentina, recibí una llamada del señor Rivas. Otro grupo de policías había irrumpido en los barrios bajos y capturado al traficante de veneno llamado Polo. Confesó todo, desde haberle proporcionado arsénico a Valentina hasta la llamada en el yate hace 2 años, cuando la presionó para ejecutar el plan. La red de justicia se cerró, sin dejar escape. Cuando el auto policial que transportaba a Valentina se alejó, me quedé de pie frente a la mansión, mirándolo hasta que desapareció. Una sensación de alivio inmenso me invadió, como si me hubieran quitado una piedra de 1000 kilos del pecho. La pesadilla había terminado de verdad. Unos meses después del arresto de Valentina, se celebró el juicio, que atrajo la atención de todo el país. La historia del esposo que volvió de la muerte para desenmascarar a su esposa asesina apareció en todos los periódicos, siendo tema de conversación en cada rincón. Edía y yo entramos en la sala del tribunal, repleta de periodistas con cámaras y micrófonos listos. Los flashes estallaban sin parar, pero no me importaba. Solo quería ver la justicia cumplida, cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Nos sentamos en la primera fila, cerca del estrado del juez. Cuando trajeron a Valentina, casi no la reconocí. Estaba demacrada, pálida, su cabello antes brillante ahora opaco y despeinado, vestida con un uniforme gris de prisionera. Mantenía la cabeza baja, sin atreverse a levantarla, sin atreverse a mirar hacia mí o hacia Edía. Al verla, ya no sentí la rabia de antes. Solo quedaba una tristeza profunda, mezclada con algo de compasión. Esa mujer fue parte de mi familia, solía sentarse a mi lado llorando por Edía. Pero todo fue una obra de teatro, una actuación cruel. El juicio fue tenso. El fiscal presentó cada prueba. El análisis que confirmaba la presencia de arsénico, el audio donde se escuchaba la voz fría de Valentina planeando cómo matarme, y el video grabado por un dron, imágenes irrefutables de ella empujando a Edía al mar. Cada prueba era como un martillazo sobre Valentina. Ella se quedó ahí, con los hombros encogidos,
las manos fuertemente entrelazadas. Cuando el fiscal le preguntó si tenía algo que decir, Valentina solo bajó la cabeza y murmuró: Yo me declaro culpable. Ni una excusa ni una disculpa. El abogado de Valentina intentó defenderla, diciendo que actuó presionada por las deudas, que estaba arrepentida. La acusada ha vivido con culpa, su señoría, dijo el abogado, señalando a Valentina, que ahora lloraba desconsoladamente. Pero esas lágrimas tardías no podían borrar el crimen a sangre fría que cometió. La miré, recordando las tazas de té de manzanilla, las sonrisas fingidas, y sentí un nudo en el pecho. ¿Arrepentida? Si Edía no hubiera regresado, si yo no hubiera sospechado, probablemente ahora estaría enterrada, y ella estaría disfrutando del dinero del seguro. El juez dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de indulto. El sonido del mazo retumbó, firme y frío. Valentina se desplomó en su asiento, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando con desesperación. Tomé la mano de Edía y sentí cómo me la apretaba con fuerza. No dijimos nada, solo la observamos en silencio mientras se la llevaban, su pequeña figura desapareciendo tras la puerta de hierro. Después del juicio, la ley declaró oficialmente que Edía estaba viva. Se anuló el acta de defunción de mi hijo, y el trámite de divorcio con Valentina se completó de inmediato. Cuando recibió los papeles del divorcio, Edía los miró apenas un segundo, luego los dobló y dijo con voz grave: Se acabó un capítulo. Lo abracé y susurré: Mereces un nuevo comienzo, Edía. Él sonrió, con una luz en los ojos, como si se hubiera quitado un peso de encima. Nuestra vida fue volviendo a la normalidad, pero a una normalidad nueva, más luminosa. Edía y yo limpiamos la casa grande, eliminando todo rastro de Valentina. Quitamos sus fotos, donamos las cosas que había comprado. La risa de Edía volvió a sonar en los pasillos, y cada vez que la escuchaba sentía el corazón calentar. Mi hijo empezó a reconstruir el negocio familiar, recuperando paso a paso lo perdido en estos 2 años. Al verlo trabajar, con esa determinación y energía renovada, no podía evitar sentirme orgullosa. Mi Edía había vuelto, más fuerte que nunca. Cada fin de semana, tomábamos la vieja camioneta de Edía, cargada con cestas llenas de frutas, comida y algunos regalitos, y recorríamos el camino costero lleno de baches. Nuestro destino era un pequeño pueblo de pescadores, donde había una humilde casa de madera junto al mar. Don Marco y doña Isabela, la pareja de pescadores que salvó a Edía, siempre salían a recibirnos desde lejos, con una sonrisa radiante en sus rostros curtidos. «Elena, Edía, ¿otra vez por aquí?», exclamaba doña Isabela, abrazándome con fuerza. Sus manos ásperas eran sorprendentemente cálidas,